Tal vez ya no tienes que sanar más, sino simplemente hacer algo diferente. Mi nombre es Rosalit Miranda, soy coach cuántica y quiero compartir contigo esta experiencia que tuve acerca de la sanación. Y es que las pasadas 6 semanas me metí en un proceso de transformación muy profundo. ¿Esto qué quiere decir? Que dije, tengo que llegar al siguiente nivel. Y para llegar a ese nivel me voy a apoyar de una máquina cuántica. Claro, en mi búsqueda por hacer mejores procesos, más rápidos, más eficientes, una amiga me recomendó esta máquina en donde utilizas unas banditas en la cabeza, en las manos, en las piernas, y esta máquina te escanea completamente y te dice qué verdad es absoluta para ti, en qué estás mintiendo, dónde hay incoherencia o qué realmente está pasando adentro, porque recuerda que todo es frecuencia y vibración. Entonces, ¿qué hice? Que me metí en este proceso, pero bien dicen que las personas cuando están listas para pasar los procesos es que se abren los caminos. Cuando llego con esta persona me dice, nunca me había pasado, pero cuando está abierta la posibilidad de dar más frecuencias a las que normalmente una persona de primera vez llega, es que la voy a hacer. Entonces, yo recibí muchas frecuencias y este proceso, la realidad, tengo que ser honesta, fue muy caótico, fue muy violento para mí, pero esta máquina no es que sea manipulada a razón, es decir, que esa máquina trabaja en resonancia. La máquina te va a enviar las frecuencias que tú necesites, no más, no menos, sino las correctas. Yo empecé a recibir esas frecuencias y hagan de cuenta que fue como si le hubieran abierto la llave a toda la sanación pendiente que tenía. Es como si me hubiera dicho Dios, el universo, tú pediste ser la mejor versión de ti, tú pediste llegar a otro nivel que jamás imaginaste llegar. Y entonces esto es lo que hay para ti. Tienes que pasar este proceso, porque sí, como todo en el universo es frecuencia y vibración, evidentemente que si inconscientemente estás enviando pensamientos al campo cuántico, imagínate que no estás pudiendo crear la vida que quieres porque desde el inconsciente no estás siendo coherente con lo que estás pidiendo. Y yo realmente no me estaba dando cuenta de muchas cosas. Y hubo un factor más, que este factor para mí fue sumamente importante porque es como si me hubieran dicho, normalmente tú operas en el quantum, tu mente va muy rápido, pero ¿qué crees? Tus emociones, tu corazón que envía la frecuencia electromagnética y tu cuerpo no están preparados. Y entonces, ¿qué hizo? Es como si me hubieran encapsulado la cabeza. Estoy hablando en sentido figurado. Es como si me hubieran encapsulado la cabeza y me hubieran puesto un casco para no pensar más, para simplemente sentir, para simplemente atravesar la emoción. Y fue muy complicado para mí poder sostener, porque normalmente estoy operando en el quantum todo el tiempo. Y esto se convirtió en una gran crisis al principio porque no podía yo controlar nada. Y la realidad es que empecé a sentirme muy mal. En el proceso sentía como una licuadora de emociones que entraba miedo, ansiedad, estrés, tristeza, y era como, ¿a dónde me estoy llevando? Sobre todo porque sé cómo funciona el cerebro. Claro que hubo resistencia al principio, después empecé a transitar y es como les digo, es como si hubieran abierto la llave a todos esos problemas que tenía, a todo lo que estaba pendiente por sanar, incluso que yo pensé que ya estaba del otro lado, volvió a aparecer en mi vida y entonces le tuve que dar solución. Pero hagan de cuenta que era de a 3 temas por semana a 4. Entonces llegaba a mí esa sensación, esa emoción, la volteaba a ver y decía, ¿qué me quieres decir? Y es, tienes pendiente esto. Y le daba salida. Tienes pendiente lo otro. Y le daba salida. Pero esto sucedía las primeras semanas, 3 semanas a las 3 de la mañana. Entonces era que estaba yo dormida y de pronto a las 3 de la mañana, ansiedad. Y yo decía, ¿qué está sucediendo? Es que te quiero decir esto. Yo en este momento estoy dormida, ansiedad. Voy a dormir. Y otra vez, al otro día pasaba lo mismo y entonces era darle salida todo el tiempo. Y esto no crean que yo no estaba haciendo nada o estaba de vacaciones, estaba también trabajando.
Y este trabajo era mucha tensión y sostener demasiado, por lo que no supe ni cómo le hice. Sostener estos procesos, tenía yo también pendiente sostener procesos de más personas, y yo creo que hice un trabajo demasiado fuerte porque también fue saliendo algo que no simplemente era mío, sino era de biodescodificación, es decir, de mis ancestros, de linaje. Pero lo bueno fue que lo poco que pude acceder al quantum, también pude desarrollar nuevos métodos para que pueda yo sanar mucho más fácil y que claro que pueda yo ayudar a la gente, porque siempre lo he dicho, soy simplemente un canal al servicio. Y cuando pasó todo este proceso, me di cuenta en algún punto que era suficiente. A las 5 semanas, cuando llegué al punto específico de decir qué siento aquí en mi garganta y qué siento aquí en mi pecho, porque por más que pregunto qué emoción es, no lo sé y no se va. Y claro, ahí empecé a entrar en crisis porque es por qué no se va. Quiero que se vaya, si yo estoy haciendo lo correcto. Ya escribí, ya reflexioné, ya entré al Quantum a darme cuenta si realmente es una emoción o qué es. Y no encontraba yo razón suficiente de qué era. Pero lo que sí me daba cuenta es que yo cada vez iba más y más y más profundo en una depresión. O sea, iba en caída libre. Y ahí es donde hago un freno a las 5 semanas y digo, esto no es sano porque sé cómo funciona el cerebro y me estoy llevando a un estado del ser en el cual mi cerebro lo estoy acostumbrando a tener ansiedad, estrés, y es demasiado lo que he hecho. Entonces, esto se está volviendo un círculo vicioso, esta sanación, porque solamente le estoy rascando más y más y más lo que ya repasé y no estoy dejando que integre en mí. Entonces, el proceso comenzó mucho más álgido. Yo pensé que ya había pasado todo, pero la realidad es que no, empezó más álgido y claro que me frustré más porque era, ¿cómo si yo me dedico a esto, cómo es posible que no puedo salir de aquí? Así es que tuve que rendirme, claro, a mi ego también, rendirme a mi ego y pasar el proceso permitiéndome ser, permitiéndole ser a la emoción y permitiéndole al cuerpo que hiciera lo que quisiera el tiempo que necesitara. Yo observé mucho esta parte de la sanación. Cuando es importante dejar de estar rascándole. ¿Por qué? Porque esto es imparable. Siempre va a haber algo que sanar. Siempre va a haber algo en evolución. La pregunta es, ¿cuándo para ti es coherente poder parar? Y aquí va el mensaje principal. Cuando tú estás en el proceso, solamente observa qué tanto es tu adicción que estás creando a ese estado del ser, a esa emoción, a la tristeza, a la ansiedad, al miedo, porque esto lo estás provocando tú como una adicción. Y tu cerebro lo que está haciendo es que si tú lo mantienes en ese estado por mucho tiempo, se va acostumbrando a querer más de eso. Entonces, no te voy a decir que cuándo tienes que sanar, ni siquiera el método. Cada quien es responsable del método que quiere utilizar. Simplemente observa cuando es necesario parar. Y lo último que pasa a procesarse es el cuerpo, porque el cuerpo es materia. Entonces tú vas a velocidad luz en tu mente, ya sabes qué sucedió, qué pasó en tu infancia, ya tienes todas las respuestas, ya tienes toda la razón. De ahí pasa tu emoción y el cuerpo empieza a sentirlo, pero al cuerpo le cuesta trabajo todavía adaptarse porque tu sistema nervioso central tiene que acomodarse completamente para sentirse en estado no de supervivencia, sino en estado de creación. Y este proceso a veces nos lo saltamos porque ya queremos sentirnos bien. Como yo decía, ya estoy bien, ya sé qué pasó mentalmente, ahora vamos a lo que sigue. Y no le está dando tiempo al cuerpo. Pero sí es necesario parar. Esto tú lo tienes que hacer con una intuición de recalibración, de preguntarle todo el tiempo a tu cuerpo qué es lo que quiere, hasta dónde es permisible, hasta dónde tu cuerpo se está creando una dependencia a esta emoción.
Porque aquí te voy a decir algo muy importante. Una vez que tú ya has procesado todo esto, si tú te quedas en esa parte de hacer adicto a tu cuerpo, le va a costar mucho trabajo crear una nueva identidad. Y te lo digo porque estoy transitando por este proceso y me di cuenta que no necesitaba sanar más, sino lo que necesitaba era hacer algo diferente para sacarme de ese estado en el que yo me había sometido por mucho tiempo. Y no es que estuviera mal, era necesario, claro que sí, pero uno tiene que saber cuándo parar para poder pasar a la siguiente etapa. Y esto tal vez al principio te va a costar mucho, porque tu mente te va a decir, no, necesitamos otros 10 días más, otro mes más, porque todavía no quedó bien y todavía no me siento al 100. No. Cuando tú ya te sientes que es posible salir a hacer tu vida normalmente, a empezar a crear una nueva identidad de ti, de lo que ya hiciste, es decir, ya limpiaste la casa, ahora vamos a trabajar en esta hoja en blanco, que esta es nueva personalidad, una nueva identidad de mí, y ahí es donde tienes que obligar a tu mismo sistema, a tu mismo cuerpo, a que vaya haciendo actividades diferentes, para que entonces puedas empezar a encarnar algo distinto a lo que eras y no te quedes en ese estado. Entonces, muchas veces no es que tengas que sanar más, sino que tienes que hacer algo diferente para poder encontrar un nuevo estado del ser, porque nadie va a sacarte de ahí a menos que tú lo elijas, que tú acciones y que tú te lleves más allá de tu mente, de tu cuerpo, del entorno. ¿Y a qué me refiero que cuando te lleves más allá? Que tu cuerpo y tu mente te van a contar una historia que tal vez no estás lista, pero tú sabes que ya pasaste todo ese proceso y que ya es momento. Esto no te lo digo que lo forces, sino que en el momento en el que te caches que tú estás haciendo diferentes cosas para mantenerte en ese estado adictivo de emoción, entonces tomes acción para salir adelante. Aún así, el cuerpo te pida que te quedes en tu casa, en tu cama, dormido, porque hoy te sientes muy mal. Espero que esta toma de conciencia que me llegó a mí te pueda servir en algún momento de tu vida. Y bueno, sabes que aquí estoy para seguir platicándote más acerca de los procesos, porque no se trata de ser perfecto, sino se trata de ser real.